Nunca le he contado esto a nadie, pero últimamente este día me ha dado tantas vueltas que siento que si no lo hablo voy a estallar por dentro. Han pasado ya algunos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Salí de Villahermosa con el sueño de cruzar la frontera y empezar una nueva vida en Estados Unidos. Un conocido de mi cuñada me recomendó un grupo que supuestamente era seguro, un coyote de confianza, según él. Vendí mis herramientas de trabajo, le dejé a mi madre parte del dinero, me despedí de mi esposa y me fui. Al llegar a la Ciudad de México, nos subieron a una camioneta junto con otras 7 personas. 2 hombres armados nos dijeron que nos calláramos y agacháramos la cabeza. Nadie reaccionó. El camino fue largo y silencioso, y recuerdo que me entró un sudor frío al darme cuenta de que no íbamos hacia la frontera. Nos dejaron en un camino de terracería, en una zona un tanto abandonada de Ecatepec. La casa parecía abandonada, sin vecinos cerca, con las ventanas cubiertas, de madera vieja y la reja cerrada con un candado grueso. En cuanto entramos, noté un fuerte olor a moho y orina. No era un refugio, era una bodega. El cuarto donde nos encerraron solo tenía un colchón roto, una cubeta de pintura cortada para servir de inodoro y algunas botellas con agua turbia. Había una mujer llorando en un rincón con su hijita en brazos, y un niño pequeño, Eduardito, me preguntó si su madre iba a llegar. No supe qué decir. Los chicos regresaron después con un celular, cada uno grabando un video pidiendo dinero a la familia, diciendo que estábamos bien y que debían pagar para liberarnos. Cualquiera que no tuviera familia o contacto sería golpeado. Fue entonces cuando entendí. Nos habían secuestrado. Los días dentro parecían durar semanas. No veíamos la luz del sol, solo se oía el cierre de la puerta desde afuera y los pasos de los chicos yendo y viniendo. Cuando no gritaban, golpeaban a alguien. Un día, a uno de los hombres que nos acompañaba, un joven, lo golpearon, hasta desmayarse porque dijo que la familia ya no tenía dinero. No le daban comida todos los días. A veces, solo pan duro o agua caliente. La niña vomitaba todo el tiempo y a nadie le importaba. Intenté mantener la calma, pero había momentos en que sentía que iba a entrar en pánico. Eduardito, siempre muy callado, me miraba como si pudiera hacer algo. Eso me destrozó por dentro. Esa noche en particular, ya había decidido que iba a intentar algo. Hacía unos días había notado que había una rejilla de ventilación alta cerca del techo, en una de las esquinas de la habitación. Era pequeña, pero tal vez podría pasar. Esperé el momento oportuno cuando oí pasos que se alejaban. Usé el cubo volcado para meter la mano y logré sacar la rejilla con cuidado. Era un agujero estrecho lleno de polvo y aire caliente. Aún así, me metí allí con todas mis fuerzas. Lo había decidido. O salía o moriría en el intento. Me arrastré unos metros hasta que encontré un respiradero en el exterior de la casa. Lo forcé hasta que logré desalojar uno de los paneles y salí rodando, todo raspado y cubierto de polvo. Me quedé tendido en el suelo unos segundos sin poder creer que hubiera logrado salir. Ni siquiera sabía hacia dónde correr, solo sabía que tenía que salir de allí. Empecé a caminar rápido por las calles oscuras de ese barrio sin saber exactamente dónde estaba. Me ardía la cara, me sangraba el brazo por los arañazos, pero solo podía pensar en los niños que estaban dentro. Por suerte, después de unos 15 minutos de caminar sin rumbo, encontré una casa con luces encendidas y toqué la puerta con todas mis fuerzas. Abrió una mujer, muy desconfiada, pero al verme en ese estado, me dejó explicar. Se lo conté todo, tartamudeando y casi llorando. Llamó a un familiar que trabajaba en seguridad privada y poco después llamaron a la policía. En menos de una hora, vi los coches patrulla pasar a toda velocidad en dirección contraria y solo podía rezar para que llegaran a tiempo. Al día siguiente me llevaron a la comisaría para declarar. Dijeron que lograron entrar en la casa y encontraron a todos dentro, vivos pero en estado de shock. A día de hoy no sé cómo logré salir de allí sin que me vieran. Nunca supe exactamente quiénes eran esos tipos, pero oí que era una red de extorsión que llevaba meses operando así. Se ofrecieron a acompañarme de vuelta a casa, pero terminé quedándome en la ciudad un tiempo intentando recomponerme. Hoy trabajo de carpintero y no hablo mucho de ello, pero hay noches en las que me despierto empapado en sudor frío, con la voz de Eduardito en la cabeza, preguntándome si llegará su madre, y nunca he podido responder, porque en el fondo, esa pregunta todavía me persigue. Hay días en que me miro fijamente los dedos callosos intentando ocupar mi mente con madera, lija, herramientas. Pero hay ciertas imágenes que simplemente no se van, como el rostro de la madre con la niña en brazos, con los ojos secos de tanto llorar, o ese olor de la casa que a veces huelo de la nada en lugares donde ni siquiera tiene sentido. Y por supuesto los gritos. A veces venían de la otra habitación cuando golpeaban a alguien o cuando querían asustarnos. No sé por qué logré salir.
No soy un héroe, no lo hice para ganar nada. Lo hice porque ya no soportaba oír a Eduardito preguntando por su madre, y porque, honestamente, ya había perdido la esperanza de salir de allí con vida. Nunca volví a saber de ninguno de los dos. A veces imagino que quizá el niño logró encontrar a su madre. Otras veces prefiero no pensar en ello. Solo sé que después de ese día nunca volví a ser el mismo. No confío en desconocidos, no me subo al coche de nadie y no puedo dormir en la oscuridad total. Y lo peor es que nadie lo entiende. La vida volvió a la normalidad para todos, menos para mí. Y lo más extraño de todo es que simplemente se detuvo. Como empezó, de la nada también terminó. Y hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Ni siquiera quiero. Solo necesitaba contarlo. Porque hay cosas que llevamos solos demasiado tiempo. Nunca pensé que escribiría algo así. Pero desde ese día, hay una parte de mí que ya no puede callar. Soy Javier, dueño de una pequeña tienda de abarrotes en un barrio humilde llamado Santa Clara, donde vivo con mi esposa Mariela y nuestra hija Camila, que acaba de cumplir 3 años. Nuestra vida es tranquila, de esas que se miden por el ruido de los niños jugando en la calle y el olor a pan saliendo del horno del vecino. Ese día, como cualquier otro, estábamos todos frente a la tienda de 100 abarrotes. Mariela hablando con una vecina, yo organizando la fruta en el puesto y Camila jugando con una muñeca a unos pasos de nosotros. No vi acercarse a la pareja. Solo recuerdo el vacío en el pecho cuando me di cuenta de que ya no estaba. Fueron segundos. Segundos que daría lo que fuera por revivirlos y hacerlos de otra manera. Cuando me di la vuelta y ya no pude ver a mi hija, comencé a gritar su nombre. Un hombre que pasaba señaló un auto negro que pasaba a toda velocidad por la esquina. Corrí como loca, descalza, en medio de la calle, tratando de alcanzar al auto que se llevaba a mi hija. Grité, chillé, sentí que mis piernas se doblaban, pero seguí corriendo. No sé cómo, quizás por desesperación, logré acercarme al auto cuando giró en una calle llena de baches y perdió el control. El conductor intentó acelerar de nuevo, pero golpeó un poste. Fue entonces cuando la calle se despertó. La gente salió corriendo de sus casas, gritando, rodeando el auto. Y fue entonces cuando comenzó una escena que nunca olvidaré. Los primeros en llegar fueron 2 chicos que viven en la calle de arriba. Uno de ellos jaló la puerta del copiloto con tanta fuerza que pensé que se iba a arrancar. El otro gritó que había una niña en el asiento trasero. Al oír eso empujé a la persona que iba delante y fui directo al asiento trasero. Y allí estaba, Camila en medio de las mantas, asustada, con los ojos abiertos y la cara roja de tanto llorar. Cargué a mi hija como si el mundo se me viniera abajo, y en ese momento ya no pude ver ni oír nada. Solo quería sentir su corazón latiendo en mi pecho. Mientras tanto, la multitud alrededor del coche parecía una tormenta a punto de estallar. La pareja fue sacada a rastras del coche entre gritos. Nadie esperó a la policía. Nadie quería una explicación. La ira se apoderó de la calle como una ola gigante. No participé, no pude. Estaba sentada en la acera abrazando a mi hija intentando que dejara de temblar. Pero podía oír los gritos, los puñetazos, los insultos. Vi a Mariela venir corriendo, desesperada, y al ver a Camila viva en mis brazos cayó de rodillas al suelo. La calle parecía diferente, transformada por una sensación que mezclaba miedo, dolor y furia. Y por muy duro que fuera ver todo eso, en ese momento supe que no estábamos solos. La policía llegó poco después cuando la situación ya había llegado a su límite. Los 2 yacían en el suelo completamente inconscientes, rodeados de gente que jadeaba, con el rostro rojo de rabia. Uno de los policías intentó comprender qué había pasado, pero nadie quería hablar. Era como si todos se hubieran unido en silencio. Nadie allí era violento por naturaleza. Eran padres, madres, trabajadores comunes. Pero ver cómo se llevaban a una niña de esa manera hizo que algo explotara dentro de todos. Era como si el dolor fuera colectivo, como si Camila fuera la hija de todos nosotros. Y en ese momento, por contradictorio que parezca, fue allí donde sentí una fuerza que nunca antes había sentido. Después de ese día, muchas cosas cambiaron. Mariela no pudo dormir bien durante semanas. Camila empezó a tener miedo de salir de casa y yo también, pero el supermercado nunca volvió a estar vacío. Los vecinos empezaron a pasar más a menudo, preguntando cómo estábamos, trayendo pastel, fruta y ayuda. Un hombre vino y me dijo que si tenía que cerrar unos días para cuidar de mi familia, él me cubriría la caja. Nunca lo imaginé. Ese barrio sencillo, que muchos decían olvidado, demostró que tiene corazón. Vivimos con miedo, es cierto, pero allí comprendí que también existe la valentía de cuidar, de proteger a los demás, incluso cuando la policía sigue de camino.
Hay días en los que todavía me encuentro parada, mirando la calle por la rendija de la puerta, solo para asegurarme de que todo esté bien. Reabrimos el supermercado, pero nunca con la misma facilidad que antes. Camila está mejor, ha vuelto a jugar, pero tiene una madurez en la mirada que no debería existir en una niña de 3 años. Intento seguir adelante, retomar mi rutina y mantener la calma. Pero a veces, cuando oigo frenar un coche o veo acercarse a un desconocido, se me congela el cuerpo. Es como si ese segundo en que desapareció se me hubiera quedado grabado en el pecho, esperando una oportunidad para salir. El miedo sigue ahí, pero ahora no viene solo. Viene con algo que solo comprendí más tarde. La certeza de que no estamos solos, que en esa calle de Santa Clara, por simple y olvidada que parezca, hay personas reales viviendo. Personas que no se quedan de brazos cruzados viendo pasar lo peor. Personas que sienten, que reaccionan, que protegen lo suyo, incluso si eso significa enfrentarse a lo inimaginable. Fue horrible, fue traumático, y no se lo deseo a nadie. Pero si algo me enseñó ese día, es que la verdadera comunidad aún existe. Y eso, hoy, es casi un milagro. Solo queríamos ayudar. Eran alrededor de las 2 de la mañana, volviendo del cumpleaños del hermano de Fede, cuando vimos el coche atascado en una cuneta al final de la avenida. Un BMW blanco flamante, con la parte trasera casi fuera de la carretera y la delantera enterrada entre los arbustos. El hombre al volante estaba visiblemente alterado, casi dormido con los ojos abiertos. Fede fue el primero en decir que paráramos a ver si necesitaba ayuda. Y no sé, en ese momento me pareció oportuno. La calle estaba mal iluminada, desierta, y el conductor no parecía que fuera a salir solo de allí. Nos detuvimos unos metros más adelante, bajamos y caminamos hacia él con calma, intentando no asustarlo. El hombre ni siquiera reaccionó mucho cuando golpeamos la ventanilla. Solo murmuró algo y señaló el volante. Aunque se tambaleaba, abrió la puerta y se quedó allí sentado, algo encorvado. Dijo que todo estaba bajo control, pero no era así. El coche estaba atascado, la rueda trasera patinaba y se podía oler el alcohol incluso desde fuera. Ni siquiera discutimos. Galo se fue atrás, yo a la derecha y Fede guió al conductor, indicándole cuándo girar y cuándo acelerar. Tardamos unos buenos 10 minutos, sudando en sacar el coche de aquella cuneta, y cuando por fin volvió al asfalto, hubo una sensación general de alivio, como de misión cumplida. Incluso nos reímos, pero solo duró unos segundos. El tipo salió del coche y de repente sacó una pistola del asiento del copiloto. Ni siquiera gritó, simplemente apuntó. Todo pasó tan rápido, ni siquiera pude procesar bien la escena. Solo recuerdo ver su brazo extendido, la mirada vacía y el sonido sordo del disparo. Fede cayó al instante, sujetándose el muslo, gritando de dolor. Galo se quedó paralizado, inmóvil. Yo me quedé paralizada. Nunca había oído un disparo así, de cerca. Fue como si el mundo se hubiera quedado en silencio un segundo, con solo el eco del ruido en mi cabeza. El tipo, como si nada hubiera pasado, nos apuntó con el arma y nos dijo que la pasáramos. Tomó mi cartera, la de Galo, el móvil de Fede y volvió a subir al coche con calma, como si estuviera en piloto automático. Ni siquiera corrió, simplemente se subió y se marchó. Nos quedamos allí, medio en shock, hasta que Galo reaccionó y recordó a Fede sangrando en el suelo. Se ató la pierna con su propia camisa y llamé al 911 con manos temblorosas. Esos fueron los peores minutos de mi vida. Fede estaba pálido, intentando bromear para ocultar su desesperación y apenas podíamos mirarnos. Miedo, frustración, rabia, todo mezclado. Cuando llegaron la ambulancia y la policía, parecía que lo peor ya había pasado. Pero entonces llegó la segunda decepción. La policía parecía más preocupada por saber por qué estábamos allí, si conocíamos al tipo, si había alguna discrepancia, como si fuera culpa nuestra. La sensación de impotencia era aún peor que el susto. Mientras llevaban a Fede a la ambulancia, 2 policías nos preguntaron a Galo y a mí si estábamos seguros de que el tipo no era alguien conocido, si no habíamos intentado robar el coche, si no había habido algún problema antes. Con cada pregunta así, nuestra ira crecía. Estábamos allí para ayudar, nuestro amigo sangraba y los chicos parecían querer armar un buen informe, sin entender realmente qué había pasado. Dijeron que iban a investigar, que iban a activar las cámaras de seguridad, pero sabíamos por sus caras que esto se convertiría en otro informe olvidado en un cajón. Regresé a casa tarde esa mañana con la ropa cubierta de sangre y la cabeza hirviendo. Me quedé con la cara de ese tipo grabada en la memoria, pero hasta el día de hoy no sé quién era ni si lo arrestaron. Fede pasó unos días en el hospital, se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo.
A veces, cuando pasamos por ese cruce, se queda callado, mirando por la ventana. Lo entiendo. Desde esa noche, también me he vuelto más duro, más reservado. Crecemos escuchando que hacer el bien vale la pena, que ayudar a los demás es lo correcto. Pero nadie habla de cuando te explota en la cara, cuando extiendes la mano y alguien responde con un disparo. Después de ese día, nos distanciamos un poco. No fue por una pelea ni por resentimiento, sino por cansancio. Cada uno lidió con el trauma a su manera. Galo empezó a salir menos y a ser más reservado. Fede incluso intentó volver a su rutina, pero cada vez que oía un silenciador explotar en la calle, se encogía de miedo como si esperara otro disparo. Yo seguí viviendo mi vida, pero con una desconfianza constante. Hoy, cada vez que veo a alguien parado en la calle con problemas con el coche, lo pienso 2 veces antes de acercarme. No porque no quiera ayudar, sino porque ahora sé el precio que se puede pagar. No estamos dispuestos a ser traicionados por alguien a quien acabamos de intentar salvar. Lo más cruel de todo es que nadie rindió cuentas. No hubo arrestos, ni noticias, ni respuesta policial. Incluso intentamos huir un rato, pero fue como chocar contra un muro. Y al final, todo siguió igual, en silencio. El vacío que esto nos deja es difícil de explicar. No es solo miedo, es esa pérdida de confianza en el mundo. Esa certeza de que a veces triunfa el mal y de que quienes intentan hacer lo correcto son los que salen lastimados. Hasta el día de hoy, cuando pienso en esa mañana, no entiendo cómo todo salió tan mal. No éramos héroes, solo intentábamos ayudar. Y aún así, fue como si el universo respondiera: no debiste. Tiempo pasa, pero hay cosas que no se me van de la cabeza. Recuerdo el sonido del arma, el grito de Fede, la cara inexpresiva del tipo, como si dispararnos fuera lo más normal del mundo. Recuerdo la cara del policía, mirándome como si ocultara algo de la historia. Y recuerdo la culpa que sentí después, aunque no había hecho nada malo. Eso es lo que más duele. Haces lo correcto, y sin embargo, te sientes culpable de que todo haya salido tan mal. Nadie debería salir de casa y volver con ese tipo, de marca, pero lo hace. Y no se nota en el cuerpo, se nota en la forma en que empiezas a ver a la gente después. Hoy, si alguien me pregunta si volvería a ayudar, no sé qué responder. El deseo de hacer el bien sigue presente, pero va acompañado de una voz que pregunta: ¿y si? ¿Y si es otro loco con un arma? ¿Y si es una trampa? ¿Y si es lo último que hago? No quería cargar con esos pensamientos, pero es inevitable después de lo que pasó. La vida continuó, sí, pero de una manera más dura y silenciosa. Ya no hablamos mucho de esa noche, solo a veces, cuando nos tomamos una cerveza y el tema vuelve a surgir. Y entonces, en el silencio que sigue, entendemos. Algunas heridas no sanan, solo aprenden a sangrar hacia adentro. Se suponía que sería una mañana cualquiera. Me desperté antes del amanecer, como siempre que tenía un parto temprano. Estaba preparando café, con la mochila ya preparada en un rincón de la sala. Recuerdo ponerme las zapatillas cuando oí el primer golpe. No era un ruido normal, era como si todo el suelo se hubiera estremecido. Abrí la puerta un poco confundido y vi una densa columna de humo saliendo de la esquina. Pensé que era un accidente común, quizá un poste caído o algo así. Pero al salir, 2 pasos más, vi el camión cisterna volcado, derramando combustible y prendiéndose fuego. Y en segundos todo se convirtió en un infierno. Las llamas empezaron a extenderse por las aceras, los coches y las casas. Se oían gritos por todas partes. La gente salía corriendo de sus casas, todavía en pijama, algunos niños descalzos, y el humo lo envolvía todo tan rápido que era difícil ver. No sé cómo logré moverme. Solo recuerdo correr hacia la puerta de la señora Amparo, que vivía sola y tenía dificultad para caminar. Logré sacarla por el patio trasero, y cuando regresé a la calle, el calor ya era insoportable. Vi a un hombre intentando romper una ventana con una pala y a una niña tirada en el suelo, con la ropa derretida. La levanté, aunque tenía la piel pegada a mi camisa, y corrí lo más lejos que pude antes de caer de rodillas, sin aliento, con los brazos ardiendo. No recuerdo todo con claridad, solo fragmentos. Recuerdo el sonido de la explosión principal, que fue tan fuerte que pareció lanzarme hacia atrás unos metros. Recuerdo el olor, una mezcla de plástico derretido, carne quemada y gas. Recuerdo a una mujer desesperada, gritando que su hijo había quedado atrapado en la habitación. Aunque no podía respirar bien, volví a ese humo, guiado solo por los gritos. Me jaló de la mano, temblando, suplicando. Su casa ya se estaba derrumbando. Tuve que derribar una puerta a patadas, arrastrarme por un pasillo lleno de humo negro, y cuando encontré al niño, estaba acurrucado, debajo de la cama, tosiendo.
Lo levanté y salí con los dos en brazos, sintiendo mi piel agrietarse por el calor. Cuando por fin logré salir de esa casa, todo a mi alrededor era un caos. Los autos estaban en llamas, la gente corría de un lado a otro, algunos con el cuerpo cubierto de quemaduras. Aún no había sirenas, no había ayuda, estábamos solos. La niña que había rescatado antes ya no se movía, y la madre del niño me dio las gracias de rodillas, llorando mientras abrazaba a su hijo. Y solo podía mirar a mi alrededor sin reconocer ya mi calle. Todo lo que formaba parte de mi rutina, las fachadas, los muros, los árboles, se estaba convirtiendo en cenizas. Me quedé allí, con la piel en carne viva, viendo cómo mi vida ardía junto con el barrio. Y fue en ese momento que comprendí que nada volvería a ser igual. La ambulancia llegó casi media hora después. Me tumbaron sobre una sábana, me echaron agua fría y me dijeron que tenía quemaduras de 2º grado en los brazos, el cuello y la espalda. No sentí dolor en ese momento, solo un fuerte entumecimiento, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. En el hospital me pusieron un suero, me vendaron y me hicieron preguntas que no pude responder. Mi móvil se había derretido en el bolsillo y el único número que recordaba de memoria era el de mi hermana. Ella fue quien vino a buscarme 2 días después porque no tenía a dónde ir. Mi casa había quedado reducida a escombros. No quedaba nada, ni ropa, ni documentos, ni fotos familiares. Cuando pude salir del hospital y volver a caminar por el barrio, la escena parecía una guerra. Era como si un meteorito hubiera caído en medio del barrio. Me enteré de que 27 personas habían muerto, algunas de las cuales conocía desde niña. El supermercado del señor Gálvez, el salón de Leticia, la gasolinera de la esquina, todo había desaparecido. El camión, según dijeron después, tuvo una falla en los frenos y volcó a gran velocidad, derramando combustible varios metros antes de explotar. Pero ninguna explicación fue suficiente. Nada de lo que pudieran decir haría que la gente volviera. Y cada vez que alguien me miraba y decía, «Me alegra que hayas sobrevivido», solo podía pensar, «¿Pero por qué yo? Hoy vivo con mi hermana, en una pequeña habitación en la parte trasera de su casa. Conseguí trabajo en un taller ayudando a desmontar piezas, pero todavía me duele la piel cuando toco algo caliente. A veces me despierto gritando con olor a humo en la nariz, aunque no hay nada, quemándose. Veo el rostro de la niña que cargué, la mujer arrodillada, el niño tosiendo debajo de la cama. Todo pasa como un rayo, todo al mismo tiempo. Probé terapia, pero la dejé después de 2 sesiones. Era demasiado difícil expresar con palabras lo que me quedó, porque no fue solo el fuego lo que me quemó la piel, fueron las secuelas, el silencio. La vida sigue como si nada hubiera pasado, excepto por los que se quedaron. Hay días en que me siento en la acera de la calle Nueva y veo pasar los coches. Cada vez que veo un camión cisterna se me revuelve el estómago. Y a veces me pregunto si habría corrido tanto para ayudar si hubiera sabido lo que venía después. Quizás sí, quizás no. Lo que sé es que en ese momento no pensé. Simplemente actué. Y ahora cargo con las consecuencias. Mi cuerpo está cubierto de cicatrices y mi cabeza aún más. Pero no escribo esto por lástima ni por gloria. Escribo porque hay cosas que necesitamos sacar de nuestras cabezas, porque desde ese día he sido una persona diferente. Y no hay espejo en el mundo que lo muestre mejor que los recuerdos que me despiertan cada mañana. Lo más extraño es que incluso con todo lo que pasó, todavía me siento culpable por estar viva, por haber salido con vida cuando tanta gente buena lo estaba. La señora Amparo falleció 3 días después por complicaciones, y llevo conmigo la sensación de que quizá llegué demasiado tarde. No pude salvar a todos y por mucho que digan que hice lo que pude, esa frase nunca me reconforta. Cargas con el peso de lo que viste y de lo que no pudiste detener. No hay un manual para seguir adelante después de ver cómo todo tu vecindario se derrumba en minutos. No hay manera fácil de volver a confiar en el mundo cuando explota ante tus ojos. La explosión quemó más que casas. Quemó mi idea de seguridad, mi fe en la rutina, incluso mi esperanza en el tiempo. Porque no importa cuántos días pasen, el olor parece seguir en el aire. Ese ruido aún vive en lo profundo de mis oídos. Y el vacío que quedó en Santa Clara, porque así se llamaba la calle que desapareció, ahora parece vivir dentro de mí. Lo que me queda es recordar, escribir, contar. No revivir el horror, sino no olvidar que fue real. Porque algunas tragedias no llegan a los periódicos. Solo viven en las cicatrices de quienes sobrevivieron. No sé muy bien cómo empezar esto. Todavía me siento un poco fuera de lugar al pensar en lo que le pasó a la familia del señor Armando. Eran de esas personas que todo barrio debería tener. Educados, discretos, siempre con una sonrisa.
Crecí viendo a esas niñas ir a la escuela con el pelo recogido así, caminando de la mano de su madre. Su padre trabajaba en un mercado cerca de la plaza y la señora Lidia vendía dulces caseros que todos compraban en las fiestas de la iglesia. Su casa siempre estaba llena de vida, llena de ruido, hasta que un día todo quedó en silencio de una manera que nadie entiende hasta el día de hoy, ni siquiera yo. Era lunes por la mañana, lo recuerdo bien. El olor del café de mi madre flotaba en el aire cuando oímos las primeras sirenas. Salí corriendo a la calle y vi a todos los vecinos de pie frente a la casa de la familia, mirándome fijamente como si no pudieran creerlo. Uno de los policías vomitaba en la acera. Los rumores empezaron enseguida, que los habían asesinado, que era alguien de la familia, que no había señales de allanamiento, robo ni forcejeo. Y entonces apareció el nombre, Román, primo del señor Armando. Vivía en otro estado, pero siempre venía de visita. Según decían, pasó el fin de semana con ellos. Y al irse, dejó una escena que ni las películas más enfermizas pueden reproducir. Dijeron que a todos los degollaron mientras dormían. El padre, la madre, las 3 niñas. No hubo señales de forcejeo ni ruido en el barrio. Román se fue como si nada hubiera pasado. Tomó un autobús, se detuvo en un supermercado e incluso le sonrió a una cajera. Luego desaparecieron durante días. Cuando lo encontraron, estaba sucio, con la ropa manchada de sangre seca, en un terreno baldío. No se resistió al arresto, pero tampoco dijo una palabra. Sin arrepentimientos, sin excusas, solo silencio. Y ese silencio comenzó a contaminarlo todo por aquí. La calle quedó en silencio. Los vecinos dejaron de reunirse, incluso los niños desaparecieron de las aceras. Fue como si esa casa le hubiera quitado la alegría a todo el barrio. Me deprimí. No pude dormir bien durante semanas. A veces soñaba con las caras de las chicas, otras con esa maldita puerta cerrada y la sensación de que había alguien dentro, aún con vida, pidiendo ayuda. Empecé a beber. Al principio solo para relajarme, pero pronto se convirtió en una rutina. Cada noche una botella. Me distancié de la gente, dejé de visitar a mi madre, dejé mi trabajo. Intenté comprender cómo alguien podía hacer eso. Cómo una cara conocida, un pariente, alguien que se sentaba en la misma mesa, comía el mismo pan, podía aniquilar a una familia entera de esa manera. Y fue esta falta de sentido lo que me hundió más que cualquier escena violenta. La casa permaneció allí, intacta. Nadie quería comprarla, nadie quería alquilarla. Las ventanas estaban tapiadas, pero de vez en cuando alguien juraba oír ruidos provenientes del interior. Voces bajas, el sonido de pasos, incluso llantos. Nunca creí en estas cosas, pero tampoco tuve el valor de acercarme demasiado. La fachada se oscureció. El jardín murió. Era como si todo el lugar estuviera de luto y nadie supiera qué hacer con él. Un día vi a un grupo de adolescentes tomándose fotos frente a ella, riendo como si fuera un lugar abandonado más. Me enojé, pero no dije nada, porque la verdad es que la nueva generación no tiene ni idea de lo que pasó dentro. Para ellos es solo un escenario para un video. Pero no tardó mucho para que ocurriera algo extraño. Uno de estos chicos entró en la casa. Dicen que quería grabar contenido para internet, como esos videos de explorar un lugar macabro. No duró ni 5 minutos dentro. Salió corriendo, gritando, blanco como una sábana. Nunca había visto a nadie tan asustado. Tiró su celular al suelo, cayó al asfalto llorando y disculpándose. Sus amigos se lo llevaron y nunca regresó a la calle. Pensé que era solo un drama hasta que Gerson, el vecino de enfrente, recogió el celular que se le había caído al chico. Logró desbloquearlo y vio el video grabado adentro. Las imágenes no mostraban mucho, solo oscuridad y el crujido de la madera. Pero lo que les puso la piel de gallina a todos fue la voz. Una voz suave y familiar que decía: «Chicas, hora de dormir». No hubo gritos, ni efectos especiales, ni nada de esos videos falsos de internet. Solo era esa voz demasiado tranquila, repitiendo la misma frase 2 veces, como si hablara con cariño. Pero cualquiera que conociera a la señora Lidia lo sabía. Era su voz, la misma entonación, la misma cadencia que usaba con las niñas cuando les pedía que se fueran a la cama. Eso silenció la calle una vez más. Gerson borró el video ese mismo día y el celular fue arrojado a un río en la ciudad vecina. Nadie quiso saber nada más. Y lo más extraño es que desde entonces nadie ha vuelto a intentar entrar, ni para explorar, ni por curiosidad, como si el propio barrio hubiera hecho un pacto de silencio con la casa. A veces me pregunto si no me estoy volviendo loco, si he mezclado alcohol, pena e imaginación. Pero entonces recuerdo la cara de aquel chico huyendo de casa, recuerdo el silencio de la calle, recuerdo la voz del vídeo,
y entonces comprendo que lo que más me asusta no es un fantasma. Lo que de verdad me pone los pelos de punta es saber que alguien de carne y hueso, con un apellido conocido y una sonrisa fácil, fue capaz de hacer lo que hizo. Sin razón, sin remordimientos. Crecemos pensando que el mal tiene un aspecto extraño, como un monstruo de película, pero puede oler a colonia barata, llevar una camisa pulcra y estar en el grupo familiar. Y eso, sinceramente, es lo que me ha impedido dormir tranquilo. Hoy camino por la calle cabizbajo. La casa sigue ahí, como esperando algo. La verja está oxidada, la pintura se está descascarando, pero nadie se atreve a derribarla. Han intentado convencer al ayuntamiento de que la demuele, pero nadie se responsabiliza. Es como si todos prefirieran dejarla ahí, congelada, en el tiempo, como un recuerdo vivo de lo que pasó. El dolor no se ha ido, simplemente se ha silenciado. Volví al trabajo, dejé de beber, pero hay días en que me despierto sudando con el sonido de esa voz en la cabeza. Y lo peor es que no es un grito, no es una amenaza, es solo esa frase común de una madre amorosa. Hora de dormir. Eso es todo. Escribo esto porque hay cosas que no se pueden guardar para siempre, porque aunque nadie más hable de ello, sé que no fui la única que quedó destrozada. La tragedia fue colectiva, al igual que el trauma. No hubo explicación, no hubo justicia, no hubo sentido. Y a veces es precisamente la falta de sentido lo que más duele. Porque si algo tan monstruoso puede suceder de la nada, viniendo de alguien tan común, entonces todo se desmorona. La casa permanece ahí, como un agujero abierto en el barrio y en la memoria. Y por mucho que pase el tiempo, todavía parece susurrar en medio del silencio. Chicas, hora de dormir. Acababa de terminar un turno largo, más de 12 horas en el hospital, con dolor de espalda y pesadez de cabeza. Solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente y tirarme en la cama. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando pedí el coche por la aplicación. El conductor llegó rápido, no dijo mucho, solo un breve buenos días, y puso la radio a volumen bajo. El coche estaba limpio, los asientos olían bien y ni siquiera me preocupé. Apoyé la cabeza en la ventanilla y miré las calles vacías. Pero después de unos 5 minutos me di cuenta de que había entrado en una calle que no estaba en la ruta. Miré mi teléfono y el GPS mostraba otra ruta. Le pregunté si había algún problema y me respondió que era un atajo. Sentí un nudo en el estómago en ese momento, pero no quería parecer paranoico. Mantuve los ojos abiertos intentando averiguar dónde estábamos hasta que entramos en una calle completamente oscura, sin farolas, sin movimiento, sin nada. Fue entonces cuando oí un fuerte clic, como si se abriera un candado, y entonces el maletero del coche se abrió solo. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Un hombre salió del maletero, sí, del maletero mismo, armado con un cuchillo. Se abalanzó sobre mí desde el asiento trasero. Fue tan absurdo que por un segundo me quedé paralizado, pero cuando intentó sujetarme lo solté y rodé fuera del coche en marcha, golpeándome el hombro contra el asfalto. Salté del suelo en estado de shock, hecho polvo, pero con la adrenalina impulsándome a correr. El coche frenó con un chirrido como si fuera a dar marcha atrás, y fue entonces cuando me metí en un solar al lado de la calle y me arrojé detrás de un montón de escombros. Tenía el corazón acelerado, la camisa rota y el cuchillo del tipo aún brillaba en mi cabeza. Me quedé allí, encogido de miedo en medio del polvo, esperando lo peor. Pero el coche aceleró y desapareció. Esperé unos minutos más antes de salir tambaleándome, buscando un lugar seguro. Llamé a la puerta de un pequeño supermercado que seguía cerrado. Apareció un hombre mayor y me dejó usar el teléfono para llamar a la policía. En la comisaría les conté todo, todavía temblando. La agente que me atendió escuchó atentamente cada detalle. Dijo que no era la primera persona en denunciar algo así. Les mostré el trayecto en la aplicación, el nombre del conductor y la ruta modificada. Dijeron que investigarían y que yo podría ser una pieza clave para comprender una serie de incidentes similares. 3 días después, me devolvieron la llamada. Mi testimonio ayudó a arrestar a una banda que usaba vehículos de transporte para secuestrar y robar pasajeros de madrugada. Descubrieron que el hombre del cuchillo dormía en el maletero del coche, mientras el conductor conducía fingiendo ser un trabajador nocturno más. La estafa había sido planeada al detalle. Incluso después de que los arrestaran, nada volvió a la normalidad. Empecé a tener problemas para dormir, siempre imaginando el sonido del maletero abriéndose o la cuchilla brillando en la oscuridad. Intenté pedir un viaje a través de una aplicación de nuevo, pero ni siquiera podía presionar el botón sin sentir escalofríos. La imagen del tipo saliendo del auto, como un depredador esperando el momento oportuno, se me quedó grabada en la mente. Mi familia estaba conmocionada por lo sucedido, al igual que mis compañeros de trabajo.
La mayoría dijo que fue un milagro que hubiera logrado escapar, pero en el fondo, incluso al escuchar eso, solo sentía miedo. Un miedo constante que ya no me permitía confiar en nada automático. Fue por este miedo que abandoné mi zona de confort y me compré una bici. Nada del otro mundo, lo justo para moverme sin depender de nadie. Desde entonces voy en bici a todas partes. Lo hago todo sola. A veces cansa, a veces me pilla la lluvia o llego tarde, pero prefiero eso a volver a subirme a un coche cerrado con un desconocido. Mucha gente piensa que es una exageración, pero quienes nunca han visto su vida casi acabar en Missing Toys, una calle oscura, no entienden el peso que esto tiene. Esa madrugada me cambió, no solo en mi rutina, sino en mi forma de ver el mundo, porque después de oler el olor de la muerte tan de cerca, empiezas a desconfiar incluso de las cosas más comunes. A día de hoy sigo sin poder explicar cómo reaccioné en ese momento. No soy deportista, no tengo entrenamiento, nunca imaginé que pasaría por algo así. Fue puro instinto, mi cuerpo intentando sobrevivir. A veces cuando voy en bici y paso por una calle parecida, siento que se me corta la respiración. He tenido un ataque de pánico solo con ver un coche como el que me atropelló aquella noche. Y solo fue una vez, una carrera, un viaje, pero fue suficiente para quebrantar mi confianza en el mundo entero. Porque si hay gente capaz de planear algo así, de meter a un hombre armado en el maletero de un coche y salir a cazar víctimas como si fueran presas, entonces cualquiera podría ser el siguiente. Tras salir la noticia en los periódicos, recibí mensajes de otras personas que habían pasado por situaciones similares. Algunos escaparon, otros no tuvieron tanta suerte, y eso me afectó aún más. Sigo pensando que si no hubiera salido del coche, quizá mi nombre estaría hoy en alguna nota a pie de página como otra persona desaparecida. Esta conciencia me acompaña cada día. No odio la vida, pero ya no puedo vivir como antes. No duermo con la puerta abierta, no me relajo en ningún sitio. Siempre estoy alerta, porque lo que me pasó no fue mala suerte, fue una advertencia. Y cualquiera que haya visto el rostro del peligro de cerca sabe que rara vez grita, susurra lentamente antes de atacar. Hoy monto en bici por decisión propia, pero también por miedo. Miedo disfrazado de decisión sana. Cuando alguien me pregunta por qué ya no uso apps, cambio de tema. Digo que prefiero el aire libre, que es una forma de ahorrar dinero. Nadie tiene por qué saber lo que me pasa por la cabeza cuando veo abrirse el maletero de un coche o cuando oigo pasos detrás de mí por la noche. Vivir con este trauma es como andar con un zumbido constante en el oído. Nadie lo ve, nadie lo oye, pero siempre está ahí. Y aunque sé que arrestaron a ese grupo, no puedo creer que fuera una excepción, porque el peligro tiene una cara común, y eso es lo más aterrador. Escribo esto porque quizás alguien lo lea y empiece a prestar más atención a sus instintos, porque ese día, desde el principio, sentí que algo andaba mal, pero seguí adelante pensando que era solo cansancio, solo paranoia. No era así, y si lo hubiera ignorado 5 minutos más, quizá no estaría aquí para decírtelo. Así que si en algún momento tu cuerpo te dice que algo no va bien, escúchalo, porque el mundo real no te avisa con música de fondo ni gritos. A veces simplemente cierra la puerta, abre el maletero y espera. Se suponía que sería solo un viaje rápido al Oxxo. Ya había caminado por allí docenas de veces, siempre después de las 9 p.m. Está cerca de mi casa. No son ni 5 minutos caminando. Esa noche hacía un poco de calor, así que decidí salir en chanclas y camiseta, solo con el celular en el bolsillo. No llevé la billetera y no le di mucha importancia. Solo quería un refresco y tal vez algo para comer antes de dormir. Todo iba bien hasta que pasé por una parte de la calle más oscura, cerca de un terreno baldío. De repente sentí una presencia detrás de mí. Cuando intenté darme la vuelta, ya era demasiado tarde. Sentí un fuerte impacto en un lado de la cabeza y todo se volvió negro. No podía ver ninguna cara, no podía oír nada. Solo sabía que algo muy malo acababa de comenzar. Al despertar, pensé que estaba soñando, pero el dolor en el brazo y el sabor a sangre en la boca me hicieron ver que era real. Estaba tirado en el suelo con las muñecas atadas a la espalda y un paño sucio cubriéndome los ojos. El lugar olía a moho y gasolina y apenas podía respirar. Me dolía la cabeza como si me hubieran golpeado. Empecé a gritar pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Después de un rato, no sé cuánto tiempo, quizá minutos, quizá horas, entró alguien. Un tipo con la voz ronca me dijo que me callara y que solo querían dinero rápido. Dijeron que iba a grabar un vídeo pidiendo un rescate y que no lo pusiera difícil. Me quedé sin palabras. Lo único que podía pensar era, pero, ¿quién demonios pagaría por mí? Intenté explicarles que no tenía familia rica, ni contactos importantes, ni nadie que pudiera pagar el rescate.
pero no quisieron escucharme. Uno de ellos me dio una patada en las costillas y me dijo que dejara de hacer un escándalo. Me lanzaron un celular a la cara y me ordenaron que empezara a grabar. Me temblaba tanto la voz que apenas salía. Grabé el video exactamente como me dijeron, pidiendo ayuda, diciendo que estaba bien y que querían dinero. No, dijeron cuánto ni a dónde enviarlo. Luego me quitaron el celular y me dejaron allí, a oscuras, con el corazón latiéndome en los oídos. Fue entonces cuando realmente me desesperé. No solo tenía miedo de morir, estaba seguro de que nadie vendría a salvarme. Me quedé allí durante lo que me pareció una eternidad. No había ventanas, así que no podía distinguir si era de día o de noche. Solo un tenue punto de luz parpadeante, humedad goteando de las paredes y ese insoportable olor a aceite y tierra. Empecé a tener hambre al cabo de unas horas. Me ardía la garganta y me dolía todo el cuerpo de estar tanto tiempo en la misma posición. Una vez al día, creo, me tiraban pan seco y una botella de agua caliente. Ninguno me hablaba bien. Simplemente entraban, daban órdenes y se iban. Empecé a perder la noción del tiempo. Y lo peor era mi cabeza, llena de preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Quién le haría esto a alguien tan común como yo? Al tercer o cuarto día, al menos, eso creo, empecé a aceptar que podría morir allí. Pensé en mi rutina, en las tonterías de las que me quejaba en el trabajo, en el café que había dejado medio vacío antes de salir de casa. Y entonces empecé a culparme por no prestar atención a ese coche aparcado en la esquina, por no sospechar el extraño movimiento en la calle. Lo peor era saber que no era importante para nadie. No tenía padre, ni madre ya fallecida, ni hermano. Tenía pocos amigos y nadie sabría de mi ausencia hasta mucho después. Eso me carcomía más que el dolor físico. Era como si me hubiera tragado la nada. Lo que no sabía era que afuera una señora lo había visto todo. Una mujer que vivía sola en una casa de 2 pisos cerca de la propiedad escuchó el sonido del auto y pensó que era extraño que se moviera a esa hora. Al día siguiente llamó a la policía y describió lo que había visto. Por algún milagro, los oficiales decidieron investigar. Rastrearon las cámaras y vieron un auto sospechoso circulando por calles desconectadas hasta desaparecer en una zona industrial. Registraron y finalmente encontraron la nave donde yo estaba. El día del rescate, escuché gritos, el sonido de puertas al ser pateadas y gente corriendo. Pensé que era solo otra pesadilla. Hasta que una luz brillante me cegó, alguien me agarró de los brazos y me dijo: «Estás a salvo, cálmate, estamos aquí». No pude reaccionar de inmediato. Me llevaron en camilla, con el cuerpo temblando y la mente atrapada en esa habitación oscura. Recuerdo destellos, una linterna en la cara, una manta sobre los hombros, el sonido de las sirenas. Estuve hospitalizado 2 días en observación, deshidratado y en estado de shock. La policía vino a entrevistarme, pero apenas podía hablar bien. Intenté explicar lo poco que recordaba, la cantidad de hombres, la rutina, las amenazas. Lo anotaron todo y dijeron que seguirían investigando. Me dijeron que una pandilla había estado involucrada en varios secuestros similares y que el mío era el primer caso en el que la víctima era rescatada con vida. Cuando escuché eso, lo único que pude pensar fue: así que solo era uno más. Regresé a casa con la ayuda de una trabajadora social. Mi apartamento estaba exactamente igual que cuando lo dejé, pero yo ya no era la misma. Miraba mi cama con extrañeza, como si ya no perteneciera allí. En los días siguientes empecé a tener ataques de ansiedad. No podía salir sola, cualquier ruido de la calle me paralizaba. Intenté fingir normalidad, ir al mercado, tomar un café, pero la sensación de que todo a mi alrededor era una amenaza no desaparecía. Más que el secuestro en sí, lo que me destruyó fue la duda. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eligieron? ¿Fue al azar? ¿Fue un error? ¿O fue solo porque parecía fácil de atrapar? La policía me dijo que casos como este ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos, que algunas pandillas eligen a sus víctimas según su vulnerabilidad, su camino fácil o el momento del día en que están solas. Pero ninguna explicación me satisfizo. No había lógica, ningún motivo. Me secuestraron, me torturaron psicológicamente, me dejaron en un agujero. ¿Y para qué? Para nada. Ni siquiera pidieron un rescate. En el fondo creo que lo que me sacó de allí fue solo suerte y la valentía de una mujer que ni siquiera me conocía. Y eso también me hizo sentir mal. Saber que mi supervivencia no fue gracias a mí, ni a la policía, ni a un plan, sino a la casualidad. ¿Y si no hubiera mirado por la ventana? ¿Y si lo hubiera ignorado? Hoy evito salir de noche. Incluso evito ir al Oxxo. Mis pasos son cortos, sospechosos, y mi cabeza siempre está hacia atrás. Cambié mi ruta, cambié mis hábitos, cambié mi vida. He intentado volver a ser quien era,
pero es como ponerse ropa que ya no me queda. No hay manera de que pueda encajar en el mundo que conocía antes. Escribo esto para aliviar un poco el peso que llevo en el pecho, porque a día de hoy no entiendo qué me pasó. No entiendo por qué me eligieron, por qué sobreviví, ni qué querían exactamente. Y tal vez nunca lo haga. Pero lo que sé, con absoluta certeza, es que la peor pesadilla no es la que vives, es la que te sigue cuando todo termina. Tenía 14 años. Era una tarde de martes normal. Caminaba de vuelta a casa desde la escuela, con los auriculares puestos, como siempre me pedía mi madre. Hacía calor y caminaba despacio, jugueteando con la correa de mi mochila y pensando en las tareas que aún me quedaban por hacer. Mi calle era tranquila, de esas donde casi todo el mundo se conoce, y el recorrido era siempre el mismo. Pasé una parada de autobús, una panadería, y luego 2 casas de muros altos antes de doblar la esquina y ver el portón de mi casa. Fue entonces cuando me fijé en el coche blanco. Estaba aparcado con el motor en marcha, un modelo antiguo, un poco apagado. Solo me fijé realmente en él cuando vi lo que colgaba del retrovisor, un grueso rosario rojo con las cuentas claramente visibles. Y por alguna razón que no puedo explicar, eso me puso la piel de gallina. Era como si mi cuerpo supiera que algo iba mal antes que mi cabeza. Intenté seguir conduciendo como siempre, pero sentía la mirada del conductor sobre mí. Al pasar me llamó. Primero fue «señorita», luego «oiga, ¿le puedo preguntar algo?». Su voz era suave pero artificial. Había algo en ella que me incomodó. Me detuve un segundo, pero me mantuve alejada de la ventanilla. Dijo que estaba buscando una calle y que su GPS se había estropeado. Mientras hablaba, su mano se posó en la puerta del copiloto, que estaba entreabierta, y entonces me quedé paralizada. Me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta, como si estuviera a punto de detener a alguien. Cuando lo miré, sonrió, una sonrisa forzada, sin expresión en los ojos. Todo mi interior me gritaba que saliera de allí. Me di la vuelta y eché a andar rápido. Luego corrí. Corrí como si huyera de la muerte, con el corazón acelerado y la vista borrosa por el miedo. Al llegar a casa, toqué la verja con tanta fuerza que mi madre salió corriendo, pensando que me habían atropellado. Entré llorando, apenas podía respirar. Entré directamente temblando, con la mochila a la espalda. Intentó calmarme, preguntándome qué había pasado, y yo solo repetía: un coche blanco, un hombre, el rosario. Me senté en el suelo del salón, me abracé las rodillas y tardé un rato en explicárselo con claridad. Se puso pálida al oírme. Llamó a mi padre enseguida y decidió que teníamos que ir a la comisaría. Llegamos temprano por la noche. Le conté todo, con todo el detalle posible, intentando recordar qué llevaba puesto, en qué coche iba, el modelo del rosario. La policía me escuchó con calma y lo anotó todo. Hicieron preguntas sencillas, pero al final no prometieron nada. Dijeron que lo comprobarían y nos mandaron a casa. En los días siguientes no pude salir sola, ni siquiera a la puerta. Mi madre empezó a llevarme y recogerme a todas partes, aunque solo fuera para ir a la panadería de la esquina. Fingía calma, pero por dentro tenía miedo de cada coche que pasaba, de cada hombre que me miraba durante más de 2 segundos. Todas las noches soñaba con la puerta del coche abriéndose, con esa mano tirando de mi brazo. Estaba constantemente alerta, y cualquier ruido fuerte me hacía saltar del asiento. Mi padre intentaba distraerme, me compraba libros, me sugería películas, pero nada me lo quitaba de la cabeza. Y entonces, 5 días después, regresó. Era viernes, más o menos a la misma hora. Estaba con mi madre, volvíamos de la farmacia, cuando vi el coche blanco doblar lentamente la esquina. Y allí estaba, el mismo rosario rojo balanceándose en el retrovisor como una advertencia. En ese momento me quedé paralizado. Sentí que me flaqueaban las piernas y tiré del brazo de mi madre sin poder explicarle nada. Señalé con el dedo y dije: «Es él», con la voz entrecortada. Ella también vio el coche, y cuando el hombre se dio cuenta de que lo reconocíamos, aceleró despacio, como si intentara salir de la calle sin levantar sospechas. Pero algo cambió en mí en ese momento. El miedo seguía ahí, claro, pero ahora venía acompañado de rabia, con la sensación de que si los dejaba pasar otra vez, quizá no tendría una tercera oportunidad. Mientras mi madre me arrastraba a casa con la llave ya temblando en la mano, saqué el móvil del bolsillo sin que me viera. Fingí que solo revisaba los mensajes, pero empecé a grabar, discretamente. Apunté la cámara al coche, al rosario, y con un poco de suerte conseguí captar su rostro unos segundos cuando miró en nuestra dirección. Lo grabé con el corazón en un puño. Fue instintivo. Después de llegar a casa y que mi madre cerrara la puerta con llave, corrí a mi habitación y me encerré. Vi el video unas 10 veces. La imagen estaba borrosa,
pero podía ver el modelo del coche, la matrícula parcial, el rosario y la cara. No toda, pero sí lo suficiente. Se la enseñé a mi madre, que se quedó atónita. Quería ir directamente a la policía, pero le pedí que fuéramos con calma, con alguien de la familia. Al día siguiente fuimos a la comisaría con mi tío, que es abogado. Grabamos el video, el informe anterior y todo lo entregamos a un investigador. Por primera vez vi a un policía reaccionar de forma diferente. Dejó de mirar el papel y se puso serio. Dijo que esa cara no era nueva para ellos, que ya habían recibido otras denuncias relacionadas con el mismo hombre, todas de chicas de entre 12 y 15 años. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la primera, ni la única. Me golpeó con amargura, como si el miedo que me consumía fuera un eco del miedo de otras chicas. El investigador explicó que había más, de 10 denuncias contra el mismo hombre, pero todas estaban incompletas. Matrículas sin confirmar, rostros mal grabados, víctimas que no podían identificar con certeza. Era como si siempre se saliera con la suya con un detalle. Mi video, aunque inestable, tenía más elementos que cualquier denuncia anterior. Esto me enorgulleció y me enojó a la vez. ¿Por qué nadie había hecho nada antes? ¿Por qué este hombre seguía andando libre, conduciendo por las mismas calles, rodeando escuelas y casas, en mal? Ese coche que ahora me mantenía despierta por las noches. Los días siguientes fueron tensos. La policía no dio muchos detalles, pero dijeron que vigilaban el coche y esperaban el momento oportuno para actuar. Seguí yendo a la escuela, pero me acompañaba un familiar o un amigo de la familia. Mi madre no me dejaba sola ni 5 minutos, y aún así me sentía vigilada. Sentía que podía reaparecer en cualquier momento, aparcar en la esquina y abrir la puerta despacio. Soñé varias veces con él, entrando en casa, con el sonido del rosario golpeando el retrovisor, con esa sonrisa vacía en el rostro. Mi cabeza era un torbellino. Una parte de mí quería olvidarlo todo y fingir que no había pasado nada. La otra parte quería que lo arrestaran, que todo terminara para siempre, no solo para mí, sino también para las demás chicas. Cuando recibí la llamada diciendo que lo habían arrestado, me quedé paralizado. Se suponía que sería un alivio, pero la sensación era extraña y confusa. Mis padres lloraron, mis tíos se abrazaron, pero yo solo pude quedarme allí, con la mirada perdida. Dijeron que lo habían pillado rondando por otra escuela, con el mismo coche, el mismo rosario, y que al detenerlo intentó huir. Dentro del vehículo, la policía encontró una libreta con anotaciones raras, descripciones de rutas, nombres de calles y fechas. Nada directamente sobre mí, pero era imposible no sentirme parte de esa lista. Cuando vi la foto de cuando se lo llevaban esposado, sentí un escalofrío en el estómago. Era él, el mismo rostro, la misma mirada muerta que me había mirado en esa calle. La noticia corrió rápidamente por el barrio. Muchos elogiaron mi valentía, llamaron a mi madre para agradecerme y dijeron que ahora se sentían más seguros, pero yo no me sentía segura. En realidad no. Físicamente estaba bien. Lo habían arrestado, pero seguía con la sensación de que el peligro podía volver en cualquier momento, con otra cara, otro coche, otro plan. Permanecí en silencio durante semanas, respondiendo solo a lo básico. Me negué a dar entrevistas, no quería que me revelaran. Tenía miedo de las represalias, miedo de convertirme en un ejemplo, miedo de no poder seguir adelante. Mi madre dijo que había hecho algo grandioso, que había ayudado a proteger a otras chicas, y sabía que era cierto. Pero también sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Volver a la rutina fue más difícil de lo que imaginaba. Incluso con el apoyo de la escuela, mis padres y la policía, mi cuerpo reaccionaba solo a cualquier señal similar a la de ese día. Un coche blanco aparcado, un llavero colgado del retrovisor, incluso una voz masculina cerca, bastaban para ponerme en alerta. Tenía ataques de pánico en plena clase, dolores de estómago inexplicables y dificultad para dormir. Empecé terapia, y la psicóloga me dijo que era normal, que mi cerebro lo había registrado como una amenaza constante. Pero lo que más me dolía era pensar en cuántas otras chicas podrían haber pasado por esto y no haber podido escapar. ¿Cuántas no pudieron filmarlo? ¿Cuántas no lo creyeron o tuvieron miedo de hablar? Su imagen se me quedó grabada en la cabeza mucho tiempo, pero poco a poco fue reemplazada por otra imagen. Yo, de espaldas al miedo con el móvil en la mano, grabándolo todo. Yo que podría haberme escondido, que podría haber fingido no ver. Yo que en ese momento decidí recurrir a él y demostrarle que ya no iba a ser una víctima silenciosa. Fue una decisión difícil, incluso inconsciente, pero fue mía. No sé si eso me hace valiente. De hecho, sigo teniendo miedo casi todos los días, pero lo que me da fuerza es saber que ya no está en la calle, que ese coche blanco ya no estará acechando a chicas inocentes,
que al menos en ese caso el mal no triunfó. Aún así, hay días en que me despierto en mitad de la noche con la sensación de que algo me observa. Incluso me he quedado paralizada frente a mi casa, mirando la calle vacía y sintiendo las mismas mariposas en el estómago que antes, como si el miedo se hubiera convertido en parte de mi cuerpo. Hay quien piensa que una vez que se arresta al criminal todo termina, que la justicia trae paz y la víctima sigue adelante. Pero no es así. Lo que me pasó no fue solo un susto, fue una ruptura. Una parte de mi infancia se quedó allí, en esa calle, el momento en que comprendí que el mal no necesariamente parece un monstruo, que a veces sonríe, pide información con educación y espera el momento oportuno para actuar. Con el tiempo volví a caminar sola, pero nunca como antes. Hoy, a los 17, sigo evitando los caminos que no conozco bien. Siempre dejo que la gente sepa dónde estoy, comparto mi ubicación con mi madre, llevo gas pimienta y miro a mi alrededor más a menudo de lo que me gustaría. A veces siento que estoy exagerando, pero luego recuerdo que reaccionar exageradamente me salvó. Mi video me salvó. Y es extraño pensar que un celular viejo grabando temblorosamente fue lo que rompió el ciclo de ese hombre. Me han preguntado si me arrepiento de haberlo hecho. Nunca. Solo me arrepentiría si me hubiera quedado callada. Porque si hay algo que he aprendido es que el silencio protege al agresor. Y la valentía, incluso cuando tienes miedo, puede salvar vidas que nunca imaginamos. Mi terapeuta dice que el trauma es como un animal herido. No desaparece, pero aprende a esconderse. Y creo que es exactamente lo que pasa. Permanece ahí, silencioso, pero aparece en los momentos más inesperados. Una vez, un conductor de un servicio de transporte llevaba un rosario en el retrovisor, y aunque era de otro modelo, de otro color, me empezó a sudar la mano y se me encogió el pecho como si volviera a estar en esa calle. Pedí bajar a mitad de camino. Dije que había olvidado algo en casa, pero en realidad era solo el miedo que me dominaba. Y en esos momentos entiendo que no puedo borrar lo que pasó. Puedo vivir con ello, respirar hondo y seguir adelante. Pero olvidar, no puedo. Se ha convertido en parte de mí. También empecé a hablar con otras chicas, en grupos escolares, círculos de conversación, incluso en una ONG que promueve reuniones sobre seguridad adolescente. Al principio solo escuchaba. Luego empecé a contar mi historia poco a poco, sin demasiados detalles, pero suficientes para que las demás entendieran que no estaban solas. Y cada vez que una chica viene a agradecerme, me dice que empezó a caminar con más cuidado o que decidió hablar de un caso similar, siento que valió la pena, que incluso con todo el miedo, con todo el estrés, algo bueno salió de ello. Nunca quise ser un ejemplo de nada. Solo quería volver a casa sana y salva ese día. Pero como eso no era posible, al menos que mi miedo sirviera de advertencia, para que ninguna otra chica tuviera que filmar su propio horror para que la tomaran en serio. A veces me preguntan cómo logré mantener la calma para grabar ese video. La verdad es que no. Tenía el corazón acelerado, la mano me temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Fue el miedo lo que me hizo grabar, no la valentía. E incluso hoy, con todo resuelto, ese miedo me persigue. Aparece cuando oigo pasos detrás de mí, cuando un coche reduce demasiado la velocidad, cuando alguien me mira demasiado tiempo. Y no importa cuántos digan que fui fuerte, porque ser fuerte para mí no se trataba de filmar. Se trataba de seguir caminando después, con el corazón encogido, con la cabeza llena de imágenes y aún decidiendo que no iba a quedarme callada, que iba a convertir ese día en algo que no fuera solo dolor. El hombre sigue en prisión. Fue condenado a muchos años y dicen que otras víctimas han denunciado desde su arresto. Por un lado esto me tranquiliza, pero también me enfurece, porque podrían haberlo detenido antes, porque esas viejas denuncias deberían haber bastado, pero no fueron suficientes. Y por eso decidí contar mi historia aquí, porque a veces lo que se necesita no es una ley ni una cámara en la calle. A veces lo que se necesita es que alguien preste atención, alguien que no ignore ese algo extraño. No soy una heroína, solo era una chica asustada que decidió no callarse. Y si tú, que lees esto, algún día sientes una advertencia en tu interior, escucha. Eso podría ser lo que te salve. Después de todo esto me di cuenta de que lo más aterrador no es el coche blanco ni la cara del hombre que intentó secuestrarme. Es saber que pasó junto a tanta gente antes que yo y nadie pudo detenerlo. Que podía estar en la fila del supermercado, repostando en la gasolinera, pasando junto a familias en la acera y aún así ser invisible para la mayoría. Esto me hizo comprender que la maldad en la vida real no viene con música de suspense ni una cara deformada. A veces lleva un polo, conduce un coche normal y tiene una sonrisa ensayada. Y eso es lo que más me da escalofríos, saber que no era un monstruo de película,
sino un hombre como tantos otros. Un hombre que todos creían normal hasta que dejó de serlo. Hoy, cuando camino por esa calle, la veo de otra manera. Sigo teniendo miedo, sí, pero ahora camino con lo que aprendí. Confiar en mis instintos, protegerme y, si es necesario, alzar la voz. Gritar, si es necesario. Porque si algo me enseñó este episodio, es que el silencio es lo que permite a estos depredadores avanzar. Y si hay algo que puede detenerlos, a veces es una chica con un celular en la mano y coraje en el pecho, aunque el miedo grite más fuerte. Todavía me estoy reconstruyendo, pero al menos sé que no me silenciaron. Y eso, por pequeño que parezca, es lo que me ayuda a dormir por las noches.